Minasan, konnichiwa, Kira Sensei desu, y esto es Kira Teaching. Somos un equipo que nos preocupamos mucho de que la gente hispana aprenda a hablar japonés. Eso es Kira Teachings. Y vamos a seguir con la lección número 18. Y tenemos un ítem precioso, bonito, súper útil. Es mae ni. Mae ni. Mae ni. Significa antes de. Antes de. Y adivina. Se usa con la forma diccionario. ¿Sabes? Diccionario tsukaimasu. Usamos la forma diccionario delante de mae ni para expresar cosas como antes de ir al trabajo, antes de ducharme, antes de viajar a Japón. Ya, ¿nanto iimasu ka? Es así de sencillo. La receta dice que solo tienes que poner la forma diccionario delante de mae ni para tener la frase antes de viajar. Viajar wa nanto iimasu ka? Ryokou shimasu. Muy bien. Ryokou shimasu es un verbo kango, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos el shimasu. ¿Cómo es forma diccionario de shimasu? Suru. Muy bien. Ahora dime antes de viajar wa nanto iimasu ka? Ryokou suru mae ni. Ryokou suru mae ni significa antes de viajar. ¿Qué hacemos antes de viajar? Ryokou suru mae ni. ¿Y dónde? ¿Dónde viajamos? A Japón, ¿no? Nippon, Ryokou suru mae ni. Estudiamos japonés. Ya termina la frase. Estudiamos japonés. Sería Nihongo benkyou shimasu, con el particular más que termina la frase. Vamos a ver, aquí hay un equilibrio muy importante. Y es que las formas más, tabemasu, nemasu, okimasu, ikimasu, shimasu, kimasu, etc., siempre terminan las frases. Siempre tienden a darle el toque final. Por lo tanto, un más equivale a un period, a un punto y aparte, un punto y seguido, pero equivale a un final de una frase. Es por eso, por lo que no podemos usar aquí más delante de mae ni, porque el que nos escucha pensará que la frase ha terminado cuando has dicho ryokou shimasu. Por eso la ponemos al final. El más indica final, el más indica formal, el más indica punto y termina. Pero el suru, el diccionario, no tiene connotación de final, sino de nexo. Y por eso se usa siempre con nexos, ¿no? Como suru koto ga, o suru mae ni, o suru koto ga dekimasu, etcétera, etcétera. Pues ahora vamos a volver otra vez a decir, antes de viajar, voy a estudiar japonés. ¡Ay, ganbatte! Nippon e ryokou suru mae ni Nihongo o benkyou shimasu. Owari, termina. Más. Owarimashita, termina. Más. Vamos con otro ejemplo. Antes de ir a trabajar. Ir a trabajar se dice shigoto ni ikimasu. Pues dime antes de ir a trabajar, wa nanto iimasu ka? Shigoto ni iku, ikimasu pasa iku mae ni. Pues ¿qué haces? ¿Te tomas un café? Kohi o nomimasu. Shigoto ni iku mae ni kohi o nomimasu. Así de sencillo, ¿verdad? Shigoto ni iku mae ni kohi o nomimasu. Nihon o mejor dicho, Nippon ryokou suru mae ni Nihongo o chotto sukoshi, no, sukoshi no, sugoku benkyou shimasu. Benkyou shite kudasai, ¿eh? Bueno, tenemos ahora todo esto y quiero que vayamos un paso más allá. Fíjate que los verbos kango tienen el suru todos, ¿no? El sports suru, tenis suru, dance suru, ryokou suru, kenkyū suru, etc. Pues lo que podemos hacer es poner un no delante de ellos y linkar, enlazar la palabra kango, la palabra como shigoto, y el mae ni, y significará lo mismo. ¿Qué estoy diciendo? Escúchalo. Shigoto suru mae ni, antes de trabajar, también lo puedes decir shigoto no mae ni.
Y queda mejor, queda más conciso, queda más directo, queda mejor conectado, queda más japonés. Las palabras japonesas kango, es decir, que tienen el verbo siempre con suru shimasu, es mejor darles el no que el suru. Pero los verbos más japoneses como yomu, nemasu, okimasu, ikimasu, mucho mejor dejarlos, no pueden llevar no. Iku mae ni, neru mae ni, yomu mae ni, okiru mae ni. Pero, shigoto, kango, shigoto no mae ni, ¿cómo me dirás? Antes del viaje. Ryoko no mae ni. Es igual que en español, ¿no? Decimos antes del viaje, antes del trabajo, o antes de trabajar, antes de viajar. La misma diferencia. Pues ahora, un paso más. Vamos a un paso más todavía. Y es que podemos poner aquí un sono mae ni. Y esto lo podemos usar, es muy útil porque podemos decir antes sin tener ningún enlace. Sono mae ni, antes voy a estudiar japonés. Por ejemplo, shigoto ni ikimasu. Sono mae ni kohi o nomimasu. Ryokou shimasu. Sono mae ni nihongo o benkyou shimasu. ¿Qué hemos hecho? Hemos partido las frases y ahora no están enlazadas. Hemos dicho trabajo, hatarakimasu, shigoto ni ikimasu, termina. Sono mae ni, pero antes de eso, sono mae ni, voy a tomar un café. Kohi o nomimasu. Voy a viajar. Ryokou shimasu, termina. Sono mae ni, antes de eso, voy a estudiar japonés. Nihongo o benkyou shimasu. Nihongo o benkyou shimasu. Por lo tanto, y para resumir y terminar aquí el vídeo, tenemos que mae ni significa antes de. Y para poder enlazar este antes de con un verbo, por ejemplo, leer o estudiar, tenemos que pensar qué tipo de verbo es, ¿no? Porque depende del grupo al que pertenezca, la forma ru, diccionario que va antes, va a ser diferente. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Lo segundo que tenemos que pensar es que si tenemos un verbo kango, un verbo hecho solo de kanji, con el suru, el shimasu, podemos quitarle el shimasu y ponerle un no de enlace. Por ejemplo, shigoto. Por ejemplo, ryori. Por ejemplo, unten, conducir. Unten no mae ni, ryori no mae ni. O usarlo como verbo. Ryori suru mae ni, unten suru mae ni. También podemos cortar oraciones y simplemente usarlo como un conector, que es sono mae ni. Cuando ponemos el sono, no necesitamos nada delante. Pero no podemos decir mae ni solo, ¿eh? Es decir, no podemos solo usar mae ni. Mae ni ikimasu, no. Tiene que ser sono mae ni. Ya minasan, tsugi no lesson no mae ni nihongo o benkyou shimasu. Kore o benkyou shite kudasai. Antes de la siguiente lección, tsugi no lesson no mae ni benkyou shite kudasai. Ya minasan, koko de終わります。じゃあねー。